Buenos días. Seguimos con nuestra serie de estudios en el tema de la iglesia, el curso que se llama Eclesiología. Y hoy estamos mirando la segunda lección, porque la semana pasada hemos mirado lo de la definición de la iglesia, qué es la iglesia exactamente. Y hoy vamos a mirar cómo se formó la iglesia. ¿De cuál manera se formó? ¿Cuál es su origen? Entonces, el origen de la iglesia. ¿Cómo se empezó? No tenemos en la Biblia ningún texto que nos diga la iglesia empezó en tal o tal momento. Sin embargo, hay varios textos que nos indican cuándo empezó. Hay quienes consideran que la iglesia siempre existió desde las primeras personas que confiaron en Dios, que Abel y Enoch, por ejemplo, fueron miembros de la iglesia. Otros consideran que la iglesia comenzó con el concepto del pueblo de Dios. Esto podría significar que empezó con Abraham o con Jacob y sus 12 hijos en Egipto, o más tarde con la primera Pascua, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Para justificar este último se cita la declaración de Esteban sobre la iglesia o asamblea o congregación en el desierto, en Hechos capítulo 7, versículo 38. Y es cierto que Esteban utiliza la palabra griega eclesia, o al menos lo hace Lucas al escribirlo en griego. Claro está, se puede ver algunas imágenes o tipos de la iglesia en estos diferentes acontecimientos, pero el simple uso de aquella palabra en el griego, que tiene varios sentidos, también significa la asamblea directiva de una ciudad griega, por ejemplo, pues no nos ayuda necesariamente a identificar cuándo empezó la iglesia de Cristo. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 18, Jesús dice, edificaré mi iglesia. Se trataba del futuro. Implica que la iglesia todavía no existía, aunque esta frase podría entenderse como hablando de la edificación continua de algo que ya existía, en el sentido de seguir edificando. La expresión que precede sobre esta roca parece excluir aquello. Cuando añadimos a esto el hecho que todavía nunca se había mencionado el concepto de iglesia, nos convencemos de que la iglesia todavía no había empezado, que es un concepto puramente nuevo testamentario. Paul Van Goria, de Radio Bible Crash, nos añade los argumentos siguientes. Si la iglesia empezó antes de la crucifixión, entonces no tiene Salvador. Si la iglesia tuvo su inauguración después de la muerte de Cristo, pero antes de la resurrección, entonces no tiene una cabeza viviente. La cabeza de la iglesia es el Cristo resucitado, glorificado, exaltado a la derecha del Padre. ¿Cuándo pues se formó la iglesia? Tocamos este tema ligeramente y con cautela en la asignatura sobre la doctrina, en otra asignatura sobre la doctrina del Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 7, Jesús prometió la venida del Espíritu Santo cuando Él se hubiera ido. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 5, habló de que pronto serían bautizados del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 vemos la promesa cumplida. Todos los creyentes son bautizados del Espíritu Santo. ¿Qué tiene eso que ver con la iglesia?
Miramos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo hizo antes de Pentecostés. Los santos del Antiguo Testamento también dependían del Espíritu Santo. Pero solo a partir del día de Pentecostés, después de la ascensión del Señor, hubo el bautismo del Espíritu Santo. Y este bautismo fue lo que formó el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por tanto, es correcto identificar el nacimiento de la iglesia tal como la conocemos al día de Pentecostés. No hubo cuerpo como tal antes del bautismo del Espíritu Santo. Pues la función de este bautismo del Espíritu, al formar la iglesia, también sirvió para unir a judíos y gentiles. Es decir, judíos y los que no lo eran. Pues eso también era nuevo después de Pentecostés. Era el misterio escondido desde los siglos atrás, del cual Pablo habla en Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se trataba de algo completamente nuevo. Nunca se había hablado del concepto de judíos y gentiles unidos en un mismo cuerpo, teniendo a Cristo por cabeza. Por tanto, a pesar del hecho que la Biblia no afirma claramente que la iglesia empezó en cierto momento, nos parece que es posible establecer una fecha para su comienzo. Por otro lado, puesto que el razonamiento es deductivo, hay que cuidarse de tachar de hereje a quien difiere en este punto. Porque muchos creyentes consideran que la iglesia ha sido siempre el cuerpo universal de creyentes desde el principio. Creo que se equivocan, que han malentendido, pero no son herejes, por eso. Un pequeño ejercicio para quienes quieren hacerlo, que hagan un resumen de las distintas teorías para identificar cuándo empezó la iglesia y defiende en sus propias palabras lo que usted considera como siendo la posición bíblica. Y no está obligado a tomar la misma posición que yo. Yo estoy interesado en ver cómo las personas piensan, opinan y que se puedan defender bíblicamente. Pues eso es el origen divino de la iglesia, que es el origen humano de la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, Jesús había dicho, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si con Pentecostés podemos establecer una fecha para el nacimiento de la iglesia, con Cristo por cabeza, con Pedro podemos ver el instrumento humano escogido por Cristo para el comienzo de la iglesia. Mucho se ha dicho sobre el famoso juego de palabras de Pedro y roca. En el griego es Petros para Pedro y Petra para roca. La segunda significando una roca mucho más grande que una piedra, que es Petros. Sin embargo,
Es evidente que Jesús quiso decir algo del ministerio de Pedro. Lo hace claro al hablar de las llaves del reino en este contexto a ti, y no dice a vosotros o a ustedes. Pedro no fue el fundamento de la iglesia, ni, por cierto, fue el primer papa. Era, sin embargo, el hombre que introdujo mediante el evangelio a los judíos, los samaritanos y los gentiles a la iglesia. Los judíos en Hechos capítulo 2, los samaritanos en capítulo 8 y los gentiles, es decir, las naciones, en Hechos capítulo 10. Fue bajo el ministerio de Pedro y en su presencia que personas de estos tres grupos recibieron el don del Espíritu Santo y fueron, por tanto, admitidos en la iglesia, el cuerpo de Cristo. En el caso de los samaritanos, creyeron antes de la llegada de Pedro y fueron bautizados, pero Pedro tuvo que estar presente cuando fueron espiritualmente bautizados en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Un otro ejercicio que algunos podían hacer, si quieren, contestar a la pregunta: ¿qué autoridad tiene Pedro, si tiene alguna, en la iglesia hoy? Defiende su punto de vista. Y les animo a leer La Iglesia, Cuerpo de Cristo, por Francisco Lacueva, en su primera lección, páginas 21 hasta 28. Bueno, los que piden los apuntes van a ver todo esto en detalle. Pero el libro de Francisco Lacueva es bastante interesante. Entonces, la formación de la iglesia. En su libro, Je bâtirai mon église, edificaré mi iglesia, traducido, el escritor Alfred Kuhn pone este tema bajo el título interesante, La extracción del materia. Kuhn habla de la llamada de los que serían miembros de la iglesia. El apóstol Pablo, sin embargo, busca más lejos en la historia. La epístola a los Efesios es la que más información nos da en cuanto a este aspecto de la formación de la iglesia. En el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso en Efesios capítulo 1. También en el capítulo 3, los versículos 9 a 11, dice: aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si bien Pedro fue la persona que Dios utilizó para dar comienzo a la iglesia entre los judíos, entre los samaritanos y entre los paganos, Pablo fue el que Dios utilizó para explicarnos qué es la iglesia y cómo se le lleva. En capítulo 5 del Efesios, versículos 25 a 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y también en capítulo 2, versículo 1 de Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados. Y volviendo otra vez atrás al capítulo 1 de Efesios, versículos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. También en el segundo capítulo, versículos 11 a 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía en Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y en los versículos 19 a 22, que son los versículos siguientes, sigue diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y finalmente en el capítulo 4, los versículos 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Son muchos textos sacados de la epístola a los Efesios para dar un poco una idea de cómo el apóstol Pablo veía la iglesia. La formación de la iglesia empezó en la eternidad pasada, cuando en el decreto eterno de Dios se decidió la redención mediante la cruz de Jesucristo y la elección de aquellos que creerían. Luego, todo el plan de Dios revelado a través del Antiguo Testamento era parte de la formación de la iglesia. Digo esto en el sentido que la elección del pueblo de Israel tuvo como propósito último el nacimiento del Hijo de Dios, que era la piedra angular de la iglesia. Tenemos nuestros orígenes en el pueblo de Israel. No podemos separar en un sentido absoluto la iglesia por un lado y el pueblo de Israel por otro. La iglesia es heredera de las promesas hechas a Israel. Los gentiles, los que no son judíos, que están en la iglesia, fueron injertados en el árbol de Israel, según Romanos 11:17. Al mismo tiempo, aquellos miembros de Israel, según la carne, que no creyeron, fueron apartados en cuanto al plan de Dios. No hay que olvidar que la cabeza de la iglesia era humanamente un descendiente de Abraham y de Israel. Luego, los primeros miembros eran israelitas según la carne. No los 12 primeros miembros, ni tampoco los 120, ni los primeros 3,000, sino muchos miles. Es probable que hubiera al menos un centenar de miles de judíos que creyeron en Jesús antes
de que se convirtieran los primeros gentiles en casa de Cornelio. La base de la iglesia, por tanto, es Israel, aquel resto creyente o remanente creyente de Israel, del cual hablaron los profetas del Antiguo Testamento. No hay que sorprenderse de que Pablo habla en Gálatas del Israel de Dios cuando se refiere a la iglesia. Así empezó el nuevo cuerpo que se llama la iglesia. Pero es importante que veamos la continuidad entre Israel y la iglesia. No una continuidad absoluta, pero una continuidad espiritual en el plan de Dios entre el remanente fiel de Israel y los verdaderos creyentes de la iglesia. El próximo paso en la formación de la iglesia fue el nacimiento de la cabeza, Jesucristo, la formación de un grupo de discípulos que iba a ser la fuente de enseñanza de la iglesia naciente, y luego la crucifixión. Luego, después de la resurrección, fue necesario que Cristo subiera al cielo para ser la cabeza de la iglesia. El último acto fue la venida del Espíritu Santo, que bautizó a la iglesia en un acto, en un cuerpo unido. No solo bautizó a aquellos que ya eran salvos en un cuerpo, sino que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos en Hechos capítulo 2, versículo 47. Esto fue la culminación del plan eterno de elección de Dios, y es lo que sigue ocurriendo hoy en día. Se puede decir, pues, que la iglesia existió en la eternidad pasada en la mente de Dios. Luego podemos añadir que la iglesia existía en germen en el pueblo de Israel. En tercer lugar, la iglesia estaba en la persona de Cristo, la cabeza, su cuerpo. Por último, la iglesia nació en el día de Pentecostés con la recepción del Espíritu Santo. Por eso, Keown describe la formación de la iglesia como siendo el proceso de sacar el material de construcción, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2. Si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento significaba la diferencia entre los que eran descendientes de Israel y circuncisos por una parte, y los de las demás naciones, los incircuncisos, por otra parte, el pueblo de Dios ahora, la iglesia, significa la diferencia entre aquellos que han creído y los que no han creído, entre los que viven y los que son muertos espiritualmente, entre los que han nacido de nuevo y los que están todavía en su estado no regenerado, entre los que han entrado en el reino de Dios y los que están fuera, entre los que tienen el Espíritu Santo y los que no lo tienen. En fin, entre la iglesia y el mundo. El error que ha hecho existir las iglesias de Estado y iglesias multitudinarias, es decir, iglesias que incluye a todos los que asistían, que fueron salvos o no, ha sido el de confundir el pueblo de Dios, la iglesia, con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y no era lo mismo. El pueblo de Israel era una nación humana. El pueblo de Dios, la iglesia, es otra cosa. Consiste únicamente en personas que han nacido de nuevo. El último tramo en la formación de la iglesia, como hemos visto, es el hecho de añadir a aquellos que se salvan
a la iglesia. Esto se hace mediante la llamada de Dios y el nuevo nacimiento. Hewen nos subraya el hecho de que esta llamada se hace en una manera individual y no corporativa. Cada individuo fue elegido. Cada individuo es llamado por Dios y cada individuo nace de nuevo. No se trata de que la iglesia como tal sea elegida, llamada y regenerada, aunque lo es, pero se trata de cada individuo que entra en la iglesia. Cuando Jesús llamó a personas, lo hizo individualmente. Sígueme tú, decía en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 22, cuando Pedro quiso saber qué pasaría con Juan. Dice, tú, sígueme. Y en Juan, versículo 11, versículo 40, a un individuo dijo, si crees, verás la gloria de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hay al menos 12 veces más en los evangelios en que aparece esta expresión, el que. Otras expresiones, como todo aquel, subrayan la naturaleza individualizada de la invitación del Señor. Las epístolas utilizan un lenguaje parecido. Quien calcula que este aspecto individual o personalizado se halla unas 700 veces en todo el Nuevo Testamento. Esto en contraste con el Antiguo Testamento, en que es la nación entera que es llamada al arrepentimiento. Por tanto, podemos ver la iglesia como siendo un conjunto de individuos a quienes Dios ha elegido, llamado y salvado. La otra cosa importante que vemos en aquellos que componen la iglesia de Cristo, es decir, aquellos que han sido salvos, es que tuvieron que responder a una condición. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. También dijo, el que busca o el que llama. Todos los que son cansados y cargados. Todo aquel que en él cree. La salvación está ofrecida abiertamente a todos, sin excepción, pero tiene que ser recibida por el individuo. La persona tiene que venir a Cristo. Vemos la separación hecha entre el que cree en el Hijo y el que rehúsa creer en el Hijo. La condición que Jesús dio para la entrada en la iglesia era el nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 3 y 5. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús aclara que se trata de añadir la dimensión espiritual a la carnal o física que ya tenemos. Aquí el reino de Dios es claramente la iglesia tanto en la tierra como en el cielo. Y no solamente el aspecto de la vida después de la muerte, puesto que se trata del conjunto de aquellos que pertenecen especialmente a Dios. Y esto es la iglesia. Puesto que la iglesia es una entidad espiritual, solo personas espirituales, es decir, con el espíritu despertado o avivado, pueden entrar en ella. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice Pablo en Efesios 2:1. Solo recibiendo esta vida se puede entrar en el reino de Dios, en la iglesia. La manera en que una persona está añadida a la iglesia es mediante el bautismo del Espíritu Santo. En las otras asignaturas sobre la doctrina del Espíritu Santo hemos tratado ese aspecto. Pablo escribe a los Corintios que todos hemos sido bautizados por un solo Espíritu en el mismo cuerpo de Cristo.
es decir, que hemos sido individualmente inmergidos en el cuerpo por el Espíritu. Individualmente, pero no únicamente. Compartimos la experiencia de todo el cuerpo de creyentes, o se puede decir de cada individuo en el cuerpo. Entonces, es corporativo e individual al mismo tiempo. Así que esta iglesia y todos sus miembros tienen el mismo Padre, el mismo Espíritu, el mismo comienzo, la misma experiencia de salvación y de bautismo del Espíritu y el mismo fundamento. En Efesios 4, versículos 4 a 6, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el capítulo 2, 19 a 20, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este último texto, Efesios 2:20, nos explica el material con que la iglesia fue formada. Si la principal piedra de ángulo es Jesucristo mismo, el fundamento consiste en los apóstoles y los profetas. Eso es la palabra de Dios. Los profetas nos muestran el Antiguo Testamento, los apóstoles, los escritos del Nuevo. Se nos habla de la revelación de Dios. Sin revelación no habría iglesia. Como la palabra de Dios dio a nacer a los creyentes, es también la palabra de Dios que dio a nacer la iglesia. Por tanto, cada iglesia local tiene que ser sólidamente fundada en la palabra escrita de Dios, la Biblia. Tanto sus comienzos en la evangelización como su estructura, sus oficiales, su tarea misionera, su disciplina, todo ha de ser totalmente fundamentada en la Biblia. También hay una serie de ejercicios que alguien puede hacer si recibe los apuntes. Hay varios ejercicios en esto y pueden escoger cuáles ejercicios les interesaría hacer y me encantaría mirarlos si quieren. Vamos a mirar también la dirección otra vez a la cual pueden escribirme para conseguir los apuntes de esta lección. Y también si tiene alguna pregunta para hacerme o algún comentario, hombre, si están en fuerte desacuerdo con algo que dije, yo no soy ofendido si me lo digan. Me interesa ver diferentes puntos de vista. Y aun si no estemos de acuerdo, podemos compartir, ¿no? Y reflexionar juntos. Entonces, escríbenme si quieren, especialmente para conseguir los apuntes escritos, porque tragar todo eso, lo que acabo de decir, es muy largo y necesitarán leer, volver a leerlo, ¿no? Que el Señor les bendiga y hasta la próxima lección.